En la imagen se muestra un niño ciego recostado en el piso. Tiene las manos levantadas, en las cuales tiene una cámara. La imagen es a blanco y negro. Patricia Cerezo Castro nace en la Ciudad de México, iniciando de forma autodidacta en el arte de la fotografía por el año de 1975. Este gran amor por capturar las imágenes que le rodean crece a raíz de sus viajes como sobrecargo de Aeroméxico, para los que posteriormente trabajaría haciendo audiovisuales. Su primer trabajo lo desarrolla como reportera gráfica durante los séptimos Juegos Deportivos Panamericanos que se realizaron en la Ciudad de México. En 1977 viaja a Canadá para estudiar en la Escuela Moderna de Fotografía, en la Universidad de Montreal. Ahí participa en la Expo Montreal 1977, realizando la promoción publicitaria. En 1979 se hace acreedora de un reconocimiento del periódico Novedades a través del concurso fotográfico periodístico internacional, ganando el primer lugar. En este mismo año trabaja en un proyecto importante durante la primera visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país, al lado de distinguidos fotógrafos como Graciela Iturbide y André Bresson, realizando fotografías para un documento de gran valor. Actualmente, para contribuir a la reflexión e interpretación de los discapacitados visuales, Patricia Cerezo comienza un proyecto con la Fundación de Niños con Sentido 2012-2015, siendo acreedora de la beca C16. En este proyecto presenta un trabajo en el que transmite su arte a niños ciegos, poniendo en práctica la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad y desprendiéndose de la sensiblería que en realidad obstruye el reconocimiento de la seriedad de la fotografía realizada por personas ciegas, contribuyendo de esta manera a que sean capaces de formar parte de la colectividad de artistas y desarrollen una actividad hasta hace muy poco reservada para las personas no ciegas. Buenas tardes, estamos hoy platicando vía telefónica con Patricia Cerezo, que es fotógrafa de muchísimos años, es formadora de muchos fotógrafos que han pasado por la ciudad de Oaxaca en distintos espacios educativos y culturales como la Casa del Árbol, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Me parece que también Patti dio clases en algo relacionado con criminología, ya ella nos los va a contar más adelante. Y Patricia Cerezo trabajó conmigo a finales de la década de 1990 los temas de fotografía análoga, el uso de la cámara fotográfica y de laboratorio dentro de la Casa del Árbol, donde obviamente ahí también conviví con Marcela Taboada y con otros fotógrafos. Y bueno, para mí es un gusto platicar con Patti, que luego siempre nos mandamos mensajes o nos llamamos, ocasionalmente nos visitamos. Creo yo que Patricia es uno de los pilares educativos en formación visual dentro del estado de Oaxaca y en estos últimos años también en Ciudad de México. Y bueno, su trayectoria ha abarcado como desde clases para niños, para jóvenes de la calle, para todo tipo de público, ya sea adulto o joven, y también en los últimos 22 años aproximadamente ha trabajado sin querer el tema de la fotografía de ciegos, iniciando conmigo por el 1998, 2000, posteriormente con Gerardo Mijenda, y ya en los últimos años en Ciudad de México con un grupo de niños, que ese proyecto que hizo Patti derivó en una beca y en una exposición que se realizó, me parece que en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Patti, buenas tardes. ¿Podrías cómo presentarte, decirnos quién eres, cómo iniciaste en la foto? Bueno, pues buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a quienes nos van a escuchar en esta plática que tan grata que vamos a tener.
entre los dos, pues yo me inicié aproximadamente en 1978, en la Ciudad de México. Empecé trabajando con un maestro que se llama Alberto Pino en un laboratorio en la Ciudad de México, el cual pues fue una gran escuela para mí en cuestión de laboratorio, porque pues él estaba a cargo en ese tiempo de hacer pues para lugares como Presidencia incluso, toda el revelado de fotografías, ¿no? Y para diferentes personas. Entonces, para mí fue realmente algo muy bueno porque pues yo prácticamente iba saliendo de escuela y me encantaba el laboratorio, pero pues nunca me imaginé estar en un maratón como en el que me fui a meter en ese laboratorio. A partir de ahí pues me fui conectando con personajes. Tuve la oportunidad de trabajar en un libro que fue cuando vino la primera vez el Papa Juan Pablo II a la Ciudad de México, que trabajé con Paulina Lavista, con Graciela Iturbide, con Maritza López, y pues fue para mí pues muy importante, ¿no? Porque realmente ya ellas eran fotógrafas que ya se escuchaba su nombre en la Ciudad de México de una manera pues muy llamativa, ¿no? Entonces pues fui abriéndome camino, trabajé como fotógrafo comercial, lo que no sé si se siga diciendo de la misma manera, pero pues hacía mis freelance en uno y otro lugar, trabajé en revistas, y pues en todo lo que pude, ¿no? También trabajé un poco en periodismo. Y de ahí me vine, por azares del destino, me vine aquí a la ciudad de Oaxaca, que de alguna manera fue un pequeño receso, digamos, de trabajar en la fotografía. Y me encuentro con Marcela Taboada en una reunión y pues empezamos a platicar pues del amor que le teníamos a la fotografía. Ya pues me empecé a platicar que era fotógrafa y bueno, yo también, y justamente de ahí surgió que nos empezamos a frecuentar en un par de ocasiones y ella un día me propuso poner una escuela de fotografía, ¿no? La Casa del Árbol. La Casa del Árbol. Entonces, justamente ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Pedro. Pero antes de esto, sí me gustaría también nombrarlo. Tuve la oportunidad, justamente cuando conocí a Marcela, estaba yo trabajando en un proyecto en el DIF estatal de aquí de Oaxaca, donde se me dio la oportunidad de entrar a un proyecto que se llamaba Aprender a Hacer, en el cual se hacían varias actividades como de pintura, hojalatería, teatro, y bueno, ahora sí que me involucré y yo dije, ¿por qué no la fotografía, no? De hecho, yo también sé un poco de serigrafía y metí 2 talleres, metí el taller de serigrafía y metí el taller de fotografía. Tuve la oportunidad de que con la ayuda de otras personas, con la ayuda del DIF estatal, se puso un pequeño laboratorio. Y pues bueno, ahí otra vez vuelvo a surgir con la fotografía, porque había estado, como les había yo comentado, o te había comentado, Pedro, había hecho yo un receso y vuelve otra vez a surgir la fotografía en mi vida, ¿no? Entonces, nunca había sido maestra, y
pues ahí empiezo a formarme como tal, ¿no? Por eso era muy importante que lo nombrara yo, porque pues fue todo un reto empezar a formarme como maestra, y sobre todo con jóvenes de la calle y con tan pocos recursos para poderlo realizar, ¿no? Y bueno, pues empezó ahí un genio mío a trabajar muchísimo, cómo poder lograr enseñarles a estos jóvenes, y pues finalmente te das cuenta cuando realmente uno lo reconoce como un maestro, de quienes aprendes mucho también es de tus alumnos, ¿no? Ahí te empiezas. No sé si tú quieras hacerme aquí alguna pregunta. No, continúa. Y aprendes mucho de tus alumnos, porque pues vienen ellos también con muchas inquietudes, con muchas arte interno, ¿no? Yo me llegué a topar justamente ahí con jóvenes de la talla que nunca te lo podrías imaginar, con grandes artistas. De hecho, uno de ellos tuve la oportunidad de ser su maestro, y ahora es un gran artista que vive en Japón. No totalmente en la fotografía, pero en pintura, y la fotografía le ayudó muchísimo a desarrollar pues su arte, que estaba él tratando de expresarlo, ¿no? De expresarlo, porque pues tenía muchos conflictos en su vida en ese momento. Entonces la verdad, pues a mí me da muchísimo gusto que tanto yo como el maestro de pintura, como el maestro de teatro, pudimos de alguna manera hacer como un empuje en personajes como Uciel, ¿no? Entonces, pues esa fue una parte muy interesante. Justamente todo eso lo había yo platicado con Marcela, y de ahí surge la Casa del Árbol, ¿no? Entonces, pues a ver, pero dime. Oye, Pati, que cuando hablas de este libro de Juan Pablo II, yo recuerdo dos cosas. También que en tu tiempo en México tú trabajaste con algo de deportes, hacías fotografía de deporte, me parece. Ajá. Y también en este año escuché en una entrevista que te hicieron que tú también hiciste la fotografía de varios discos de algunos artistas mexicanos. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, como para darle más contexto a lo que hacías antes de tu llegada a Oaxaca? Sí, fíjate que justamente fui invitada en unos Panamericanos que fueron en la Ciudad de México. Aquí, ahora sí que, bueno, más bien aquí en México. Y ahora sí que fui invitada para ser como reportera de un lugar que creo que ya se cambió el nombre, pero antes se llamaba el INJUVE, ¿no? El Instituto de la Juventud Mexicana. Ellos me invitaron a ser la fotógrafa, ahora sí que representativa del INJUVE, para cubrir eventos de los Panamericanos, ¿no? Y ahí fue donde fue mi introducción en la fotografía de deporte, y luego justamente pues como que fue cuando estuve un poquito en periodismo, y en el periodismo te mandan al fútbol y te mandan a las carreras de Fórmula 1 y todo, que es súper interesante, porque aparte pues es un tema en la fotografía que a muchos de mis alumnos les interesa mucho, en el sentido de poder lograr el control de la velocidad. Entonces pues sí, fue todo una enseñanza, ¿no? Porque era cuando yo me estaba pues realmente formando como fotógrafo. Trabajé justamente en el tiempo que se dio esto del libro del Papa. Pues me empecé a relacionar, se empezó a ver mi trabajo,
y me invitaron en una disquera a a hacer las portadas de disco. Entre uno de los artistas que llegué a hacer 3 portadas bastante interesantes y divertidas, porque fue hasta divertido realizarlas, fueron el Tri, el grupo del Tri Soul. Entonces, y bueno, otros artistas como Emanuel, como Napoleón, pues varios, ¿no? Varios, Judy, hice varias portadas y es muy, muy interesante. A Verónica Castro le hice, también me dediqué a hacer como reportajes de artistas de sus vidas, que justamente ahí también entró esta Verónica Castro, Manuel, y pues eran personajes que en esa época eran muy vistos, ¿no? Muy renombrados, y era algo muy interesante porque era como ir de paparazzi detrás de ellos, haciendo su vida, ¿no? Una vez me tocó, por cierto, hacer las fotografías de un torero que ahorita, híjole, son muy conocidos ellos. Otra se me olvidó realmente. No es cierto, perdón. No es cierto. Fíjense que me tocó hacer el reportaje de Manuel. Y a Manuel le gustaba torear. Entonces, ahora sí que me citó a las 5:30 de la mañana ahí por las lomas de Chapultepec, donde iban a correr varios toreros. Y fue pues muy interesante, ¿no? Como ver todo lo que hacían. Me acuerdo que en ese es una anécdota que la que llevaba en ese entonces la dirección de esa revista era una argentina, media coquetona, por cierto, porque me dice, oye, este hombre es una guapura, dice, quiero por favor que si es posible me lo traigas fotografiado desde que se va a bañar, ¿no? Y pues fue muy chistoso porque sí me invitó él, saliendo de ir a correr y todo, ir a su casa, y pues sí, casi me tocó como retratarlo, saliendo del baño, claro que con toalla, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo dije, no van a sacar esas fotos en una revista, pero porque esa revista pues sí tenía pues su buena edición, ¿no? No era de esas como de los chismes que ahora que hay, que sí lo sacan así casi como desnudos y demás. Entonces sí era como interesante ahí andar de paparazzi con ellos. Me aventé, por cierto, en ese reportaje me fui 3 días con Emanuel a hacer todas sus actividades, ¿no? A una grabación de su disco, en fin. Entonces, pues son cosas que le van a uno dando, pues experiencia, ¿no? Me gustó esa etapa de mi vida porque pues te va dando experiencias en otro tipo de fotografía que hoy en día me sirve mucho cuando doy clases, ¿no? Cuando platico mis anécdotas con mis alumnos, pues es agradable, ¿no? Yo también, por ejemplo, platico mucho una anécdota que me tocó cuando estábamos haciendo las fotografías del Papa. Sí, agredida por un guardaespaldas que estaba ahí pues custodiando el espacio, y también fui ahora sí que defendida por un guardaespaldas del Vaticano, ¿no? Entonces, anécdotas como de ese estilo, que terminé con uno de los guarduras me rompió la camisa para bajarme de un espacio que estaba yo, ahora sí que trepada para poder lograr mi fotografía, y pues cosas que son, que se te quedan, ¿no? Que vives, que hay mucha adrenalina dentro de este trabajo,
porque una cosa es cuando haces fotografía de arte, como pensada, esto, pero ese tipo de fotografía es con adrenalina, ¿no? Por ejemplo, ir a hacer las fotografías de carros de Fórmula 1, también sientes la adrenalina de la velocidad, de los carros, de la gente, son otras sensaciones, ¿no? Y es lo que yo te podía como platicar, porque si no, pues me voy larguísimo con anécdotas. Pero son cosas que luego, pues sí son buenas cuando las platico con mis alumnos, porque pues nos vamos identificando más, van viendo quién soy realmente, ¿no? Y qué he hecho en mi carrera. Pues eso espero. Sí, y además que todas esas vivencias son las que luego ahora te ayudan como para dar como incluso tips de cómo uno se debe acercar. Muchas veces lo hablamos nosotros, ¿no? Que cuando tú tienes una cámara, muchas veces antes de hacer como clic, pues siempre es como prudente hacer un gesto amable, o que muchas veces no debes pedir permiso verbal, sino con tu mismo cuerpo, con tus mismas actitudes, estás solicitando los permisos para fotografiar a la gente. Algo que pues se agradece siempre que te van a tomar una foto, ¿no? Que te avisen de alguna forma y no que lleguen de forma invasiva como luego lo hacen muchos que pues o no saben o no quieren tener como esa conciencia de pedir permiso. Oye, y llegas a Oaxaca y tu primer trabajo entonces es en aprender a hacer, donde estás con los chavos de la calle y donde das clases de fotografía y de serigrafía, y en ese mismo momento empiezas como tu interacción con Marcela Taboada, y entonces se abre la Casa del Árbol. ¿Y qué pasa en ese espacio? Bueno, yo lo recuerdo que tenía su sala donde tomábamos clases, y aparte tenía sus laboratorios, pero ¿cómo son esos primeros años de la Casa del Árbol? Pues fue una experiencia muy muy grata, y suave, ¿no? Se podría decir que grata y suave. ¿Por qué digo esto de suave? Porque pues se abre la escuela y yo sí tenía mis temores, ¿no? Tenía mis temores porque en ese momento también estaba justamente abriéndose el Álvarez Bravo, y ya había otra escuelita que vino prácticamente de la Ciudad de México, que era la activa de fotografía, la creo, ¿no? activa de fotografía que venía de Coyoacán. Entonces, pues a mí sí me dio así como temor, ¿no? Dije, pues a ver qué pasa. Y el espacio, pues tenemos un espacio agradable, no muy amplio, pero sí tenemos un gran laboratorio, ¿no? El laboratorio sí creo que ha sido uno de lo armaba más grandecito, si no me equivoco, aquí en Oaxaca, porque era un espacio bastante amplio en donde llegamos a tener también, si no me equivoco, entre 6 o 7 empleadoras, muy bien ubicadas, en las que se podía como desplazar muy bien nuestros alumnos sin molestarse por el mismo espacio, ¿no? Y tenemos un área húmeda donde se hacía todo, pues ahora sí que todo el proceso de revelado con los químicos. Era más pequeño, ese sí era más pequeño, pero bastante bueno el laboratorio. Y teníamos un salón que era tenía múltiples labores, ¿no? Porque en ese salón lo armábamos cuando teníamos taller, lo armábamos con unas mesas, se daban ahí lo que era teórico, las clases, y ya a la vez también nos llegó a servir como estudio, porque se llegaron a hacer algunos
trabajos que nos llegaron a Marcela y a mí. Entonces era un lugar bastante amplio como estudio, muy bueno, como para poner realmente todas las luces, el background, pues poder hacer un buen estudio, ¿no? Entonces pues era como de múltiples usos y y justamente llegas, ¿no? Llegas un día, tocan la puerta. Yo me acuerdo que en esa ocasión estaba yo sola, pues ahora sí que prácticamente haciendo guardia, porque no todos los días, como lo comentaba yo, estábamos iniciando, y pues estaba yo ahí en la escuela cuando tocan el timbre y pues era estupendo, ¿no? Cosa que para mí, siempre lo platico, pues una sorpresa. Ahora realmente para mí no sería como sorprendente, pero en esa ocasión cuando llegó Pedro, no estaba totalmente ciego, venía acompañado, pero ya estaba perdiendo la vista. Y y yo cuando abro la puerta dije, pues, soy sincera, ¿no? Dije, ¿llora? Sí. ¿A quién buscas? ¿Qué se le perdió? Sí, y me dice con toda, como eres tú, Pedro, con toda apertura, me dice, perdón, ¿eres tú, Patricia? Está Marcela, porque me dijo, ¿eres tú, Patricia? ¿Estará Marcela Taboada? Y pues ya, ¿no? Nos pusimos a platicar, no estaba Marcela en ese momento, nos pusimos a platicar. Él venía a pedir información acerca de un taller que teníamos anunciado. Entonces, vuelvo a repetir, me vuelve a sorprender, ¿no? Porque digo, ay, ¿cómo? ¿Cómo, no? Como mucha gente ahora me hace la pregunta de fotografía para ciegos, ¿no? ¿Cómo? Pero pues Pedro con unas ganas, inquietudes, bueno, ahí tú tendrás todas las palabras a expresar, Pedro, pues por entrar al taller, ¿no? Le digo, pues mira, ¿sabes qué? Déjame, lo platico con Marcela, sí le di la información del taller y platicamos un poco. Entonces, pues ahí surgió, ¿no? Ahí surgió que entró Pedro, ¿no? Entró Pedro y la verdad fue maravilloso porque al entrar Pedro desde esa tocada de puerta, a la casa del árbol, tocó a mi vida, la puerta, la ceguera, ¿no? Entonces, porque entra Pedro y de ahí se ha llegado a continuar, a tener la oportunidad de trabajar con gente no vidente, ¿no? Entonces, pues ha sido para mí, la verdad, un regalo muy interesante en la vida, porque aquí es donde yo, así como aprendí en ese laboratorio en la Ciudad de México, a tener habilidad para encarretar odios de negativos, aquí fue donde desarrollé una sensibilidad increíble al trabajar al lado de personas como tú, Pedro. Sí. Oye, Pati, ¿sabes qué? Digo, o sea, estamos hablando de cosas que sucedieron hace más de 20 años y que luego, pues la verdad es que yo que las viví, luego las confundo, ya no sé ni qué fue primero ni qué fue después. Pero yo recuerdo dos cosas muy como importantes dentro de la Casa del Árbol, y una fue primero cómo yo podía trabajar en el laboratorio, como dices tú, encarretando, armando los tanques, vaciando los químicos, la manipulación para hacer el revelado del negativo. En la zona húmeda pues no era tan pequeña. Yo recuerdo que habíamos a veces quizás 10 personas dentro
de esa zona, trabajando todos al mismo tiempo y era bastante cómodo. ¿Tú tienes recuerdos de esos momentos dentro del laboratorio conmigo? Sí, fíjate que sí, es una anécdota que yo he llegado a platicar en talleres. Cuando ahora sí que de repente hay la oportunidad, fíjate que justamente fue cuando yo lo platiqué con Marcela, que tú habías tocado esa puerta para pedir el taller, y me dice Marcela, pues Marcela es también así toda como, ¿cómo podemos decir? ¿Qué palabra podría yo decir? Es audaz, es aventada, ¿no? Y me dice, claro que sí, o sea, perfecto, como que le brillaron los ojos a ella, ¿no? Dice, me parece maravilloso, vas a ver qué bueno va a ser esto en el laboratorio. Y bueno, ella justamente le cayó como el 20, que quizás a mí me sorprendió tanto que nunca me cayó en ese momento el 20 de algo que creo que me estás ahorita preguntando, ¿no, Pedro? Esto del laboratorio, pues no hay problema realmente para un ciego, ¿no? ¿Por qué no hay problema? Porque pues hay que hacerlo casi a ciegas. No, es un trabajo que se hace realmente a oscuras, que se hace con luces de seguridad, pero por ejemplo cuando encarreta uno los hoyos es a total oscuras, ¿no? Que incluso hay muchos de los alumnos les entra la paranoia. Ahí te das cuenta que a muchos los miedos que muchas veces tenemos internos, a mucha gente lo saca en ese momento, ¿no? Porque se ponen nerviosos, les sudan las manos, una serie de reacciones diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí yo, por eso digo justamente, pues no tienen ningún problema. Y Pedro, la verdad, no sé, a mí me sorprendió cuando lo empecé a ver trabajar, porque creo que en la primera o segunda clase yo no estuve con ellos, pero en la clase que entró, o sea, tú estabas como pez en el agua, ¿no? Como pez en el agua, cosa que recuerdo muy bien que quienes convivieron contigo ese taller, comentaron que había sido una gran experiencia, el haberlo convivido contigo, porque te lo dijeron incluso al final del taller, en su forma de gratitud a la escuela, cuando se les dio la constancia, pues te agradecieron, ¿no? Ese convivio contigo, porque pues los fortaleció más. O sea, fue más enriquecedora la vivencia o el aprendizaje en ese momento de ellos, ¿no? Pues realmente estabas como pez en el agua, cuando muchas veces, vuelvo a repetir, el manejarse en niveles de luz tan baja, pues la gente se ataranta, se entorpece, y bueno, y también pues estás aprendiendo, y muchas veces cuando estás aprendiendo, los temores te entorpecen. Y pues Pedro tú estabas tranquilito, Pedro. Sí, tranquilito, ibas como pez en el agua, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces es un recuerdo muy muy grato que lo tengo muy. Hay cosas que yo soy de las que me sorprende a veces, de cosas que se me fijan en la mente con una calidad increíble, ¿me entiendes? Digo calidad porque haz de cuenta que veo una película, ¿no? De las cosas muy claras. Entonces, pues esa es ahora sí que mi experiencia en lo que viví contigo en ese momento, y y fue muy, como digo, muy muy agradable, Pedro.
Sí, oye, y otra cosa que yo recuerdo mucho, que también lo platicamos, es como esas horas interminables en la banca de la entrada de la casa del árbol cuando me sentaba contigo a revisar tus fotos. Me adelantaste. Y que en ese tiempo eran unos desnudos masculinos y mis fotos fuera del foco de luz, sombra y color que también tú realizaste. ¿Sí recuerdas esas Claro, ¿ves? claro que sí. Justamente cuando empezaste como que tomaste ahorita la palabra, me vino a la mente justamente eso, las horas interminables que había una banca en la entrada de la casa del árbol y pues llegaste ahí un par de veces, fuera de, digamos, de taller, de que pues estuviera dando un taller o de trabajo y me tocó, ¿no? Me llegó a tocar a mí justamente estar y llegabas con tu tambache de fotografías, ¿no? Para que te diera yo el visto bueno y ahorita tú lo acabas de nombrar y en una ocasión llegaste con unos desnudos que incluso llegaste con un poquito como en aquel entonces, yo sé que ahorita ya no, pero en aquel entonces como que te dio como penilla, como que dijiste, ay, pues traes unos desnudos ahí, como ven, no, le digo, está bien, hombre, vamos a verlos fuera de foco, como dices tú, pero justamente empezamos él y yo a platicar que era algo muy bueno, ¿no? O sea, dentro de la foto de de alguien que no tenía en ese momento una visión perfecta porque estaba ya en su pérdida, ya creo que ya estabas en un último grado, Pedro. Sí, ya casi no veía, pero bueno, yo recuerdo dos series, la de los fotodesnudos que eran en blanco y negro y la de fuera de foco que eran paisajes a color. Ajá. Sí, en las paisajes a color yo recuerdo que incluso tú me ayudaste a conseguir quién me imprimiera las fotos, porque nadie quería hacerme las impresiones por el tipo de trabajo, ¿no? Eran esos momentos en los que yo te decía, es que llevé a revelar mi negativo y no me imprimieron las fotos porque me dicen que están mal, y obviamente me decían que estaban mal porque se veían puras manchas de colores, ¿no? Y la gente que trabajaba en los laboratorios fotográficos en Oaxaca no comprendía lo que yo quería mostrar. Y recuerdo que fue en Sotorribas que tú hablaste creo que se llama Irma la señora. Ajá, para que me imprimieran mis fotos porque no había laboratorio que quisiera imprimir mi trabajo. Sí, sí, incluso creo que también ya trabajábamos con Oaxacolos, fíjate. Y muchas veces ellos, como ya nos conocían y que mandábamos los trabajos, pensaban, ¿verdad? Pensaban que estaba mal el rollo, entonces sí te entregaban el rollo, me acuerdo, te entregaban el rollo, pero no te las imprimían, porque les daba como pena, según ellos, imprimir las fotos, que te decían, no te salió nada, no. Exacto. No salió nada más hay unas manchas, porque yo hablé para decirles y me dijeron, no, pero pues es que sabe que nada más salieron unas horas de poco, pero le imprimimos como 5 o 6, una cosa así, ¿no? Y las demás no, porque pues la verdad nada más eran así, como dices tú, como manchas, como luces y pues no. Entonces, pues ¿cómo le vamos a cobrar las fotos? Y pues realmente no comprendían lo que tú querías hacer, Pedro. Y bueno, ahí también a mí me empezaste a crear, hace un momento lo quería yo decir, por ejemplo, ese fuera de foco, esas luces, eran realmente el resultado de la ceguera, ¿no? Algo que realmente esa era la fotografía
a ciegas, ¿no? Porque incluso en pláticas que teníamos me llegaste a platicar cómo lograbas ver, cómo luego veías como manchas, como rayas, incluso me dijiste un día, oye, ¿cómo ves? Fíjate que las voy a texturizar, porque siento que es la manera que puedo yo expresar realmente lo que veo, ¿no? Entonces, a mí también me fuiste como metiendo en esa parte de arte, de ver como a ciegas, ¿no? A ciegas, cómo lo imaginabas, cómo lo veías tú, ¿no? Entonces, fue una parte muy, muy interesante. Y precisamente por eso, pues ahora sí que se nos iba un buen tiempo en esa banca, pues platicándolo, viéndolas. Y creo que también recuerdo mucho, tuviste una exposición, si no me equivoco, en la biblioteca de aquí de Oaxaca. De foto, fue mi primera exposición. Tu primera exposición donde te ayudé yo a hacer pues justamente de esas sentadas en la banca, parte de la edición para poder exponerse esa exposición, ¿no? Entonces, la verdad fue muy, muy, muy grato y muy, pues de mucha enseñanza, ¿no? Para mí. Así es, Pedro. Sí. Oye, Pati, bueno, en todo ese ir y venir en la Casa del Árbol, tú empezaste también a dar clases para niños en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, si no me equivoco, en cámara estenopeica. Y así es. Muchas veces dabas los talleres los fines de semana en el último patio. Y ahí pues pasabas enfrente de la biblioteca de ciegos que estaba dentro del centro fotográfico y de pronto nos veías a Gerardo. ¿Cómo fue tu convivencia como formadora de niños? Me parece que ahí fueron las primeras veces que Gerardo Mijenda se acercó a pedirte permiso para hacer foto de tus alumnos. Fíjate que, bueno, todo surgió en la Casa del Arte. Empezó como a tener mucho auge el talleres para niños en los fines de semana, o no sé si se cruzó, pues te digo, estábamos empezando a surgir, a darnos a conocer, y empezamos a hacer talleres de niños los fines de semana. Y luego creo que surgió con que se acercaba un verano, hicimos en verano ahí unos talleres, ¿no? Muy interesantes, porque muy, muy interesantes, porque vimos una mezcla de técnicas. Se dio cámara estenopeica, se trabajó incluso con Polaroid, con películas Polaroid, hicimos fotogramas, y la verdad fue cuando empecé junto con Marcela a incursionar en esta, ahora sí que en este mundo de la fotografía con los niños, ¿no? De hecho, una vez vino, en paz descanse, esta Patricia Mendoza a la ciudad de Oaxaca y nos vino a visitar y vio unos trabajos de los niños que estaban encima en la mesa del estudio y se quedó sorprendida. Dice, no, hombre, esto está increíble, ¿no? Habían unas fotos ahí de cámara estenopeica y la verdad no sé, o sea, tocó que la verdad habían unas fotos increíbles, verdaderamente increíbles, y dice, esto lo tenemos que publicar, lo tenemos que lanzar, o sea, se emocionó cuando vio ese trabajo encima de la mesa. Y que por cierto, como que quedó nada más así en pura plática porque no llegó a más, pero a partir de ahí yo empecé a dar talleres en el Álvarez Bravo,
ahí, ahora sí que así inicié en el Álvarez Bravo yo, dando los talleres de fin de semana, y en el verano pues tenía la verdad mis cupos pero bien llenos, ¿no? Que trabajábamos, se llegó a seccionar este trabajo con los niños. Primero conocí el laboratorio con los fotogramas, luego la cámara estenopeica. Ahí no trabajé lo de la película Polaroid, pero nada más fue como esas dos partes, ¿no? La verdad es que sí, fue muy interesante, tuvo mucho éxito. Y tuve también la oportunidad en alguna ocasión, me relacioné con alguna persona que llevó a sus hijos, no al Álvarez, sino aquí a la Casa del Árbol, trajo a sus hijos a tomar clases, y pues era una persona que estaba dentro de la política, y creo que trabajaba en esta cuestión de los ancianos, ¿no? No sé cómo se llama esa institución, y de repente me dice, oye, si te gustaría darle taller a pura gente de la tercera edad, por ejemplo, estaba yo olvidando la cámara Olga, que también se le daba a los niños en el Álvarez Bravo. Ese taller se inició dando primero que nada en la Casa del Árbol, porque tuvimos la oportunidad justamente de que una persona de Estados Unidos, fotógrafa, nos regaló unas cámaras, y en ese momento, en ese tiempo, tenía mucho movimiento lo de la cámara Olga en la fotografía. Entonces, se dieron esos talleres en la Casa del Árbol, y también los di en el Álvarez Bravo, ¿no? Entonces, les doy a estas personas de la tercera edad. De repente se me ocurrió, más que hacer una cámara estenoteca, se me ocurrió empezar a trabajar con ellos con la cámara Olga, ¿no? Entonces, que posteriormente incluso les di la cámara estenopeica, ¿no? Pero la verdad fue interesantísimo. Tuve aproximadamente como unos 60 abuelitos, que bueno, abuelitos, no, tampoco. Habían unos más grandes, otros un poco menos grandes, pero ya estaban en la tercera edad. Y fue la verdad impresionante, porque la manera de hacer la lectura de sus resultados de la cámara Olga, eran increíbles de ellos, ¿no? Cuando hice con ellos la cámara estenopeica, no, fue impresionante, porque la manera de cómo hacen ellos sus cámaras con tanto amor, con tanto cuidado para hacer sus camaritas, era increíble, ¿no? Era increíble convivir y ver los resultados. Fue algo muy, muy agradable. Di creo que un par de talleres en la Casa del Árbol, y di otro que me llevé al Álvarez Bravo, ¿no? Entonces, pues son cosas que ahorita me estoy reviviendo y recordando, que ha sido un buen caminar en esto de ser maestra en la fotografía, ¿no? Sí, oye, y dentro de Álvarez Bravo, en tus talleres infantiles de fin de semana, es que empiezas a tener contacto con Gerardo. Así es, justamente como tú lo comentaste hace un rato, cuando yo estaba en momentos trabajando en ese patio
que más bien era como un pasillo muy ancho, largo, que te llevaba hacia un árbol. Trabajaba yo con los niños, pues haciendo fotos ahí con las camaritas Nopeca o con la cámara Olga. En diversas ocasiones, así como me tocó toparme contigo, me tocó toparme con Gerardo. Y Gerardo se acercaba mucho, ¿no? Me preguntaba y en ocasiones me llegó a pedir permiso de tomar fotografía, ¿sí? Y me llegó a hacer varias preguntas con respecto a la cámara Nopeca y a la cámara Olga. Y ahora sí que se involucraba en ese momento de la clase por un rato, ¿no? Y le daba yo el permiso, que fue donde yo empecé realmente como a observar cómo lograba él hacer sus fotos, ¿no? Cómo medía sus distancias, tanto a lo ancho como a lo largo, para hacer, por ejemplo, una foto de grupo de niños, ¿no? Un día me tocó hacer, eso me llamó mucho la atención, que estaba tomando a un grupito de niños y con el fondo de ese árbol que acabo de nombrar. Y tenía, claro que él tenía, pues no se puede decir que visto, pero muy ubicado tanto la anchura como lo largo de ese pasillo, el espacio, ¿no? Entonces, lo vi como tan cuidadosamente se ubicó, se acomodó bueno, yo le ayudé a acomodar a los niños, vio el ancho que tenía el grupo y y se retiró lo suficiente como para que saliera, ¿no? Que no saliera acostado ese grupo, como mucha gente que ve, luego yo me burlo un poquito de eso porque hay gente que tenemos visión y sacan fotos de grupo y salen cortados los de la orilla, ¿no? Sí. Es curioso, pero bueno, ahí justamente conozco a Gerardo. Y lo más curioso de esto es que después de un par de años, o año y medio, nos veíamos seguido porque aparte él daba un curso ahí en el Álvarez Bravo de sensibilización y pues nos veíamos en las juntas que luego nos reunían a los maestros y como al año y medio en una ocasión llego a dar mi taller básico que ya tenía yo a mi cargo y y me dice el director en ese momento que era Guillermo Frick, me dice: Patricia, a que ni sabes a quién le vas a dar clases. Me digo: ¿a quién, no? Porque me lo dijo así como con mucha admiración, ¿no? Y me dice: pues a ver, ¿no te imaginas? No, y le digo: pues no. Y me dice: al maestro Gerardo Nocienta. Le digo: no me digas. Pues ya, justamente ahí le doy el curso básico a Gerardo, que lo he platicado en otras pláticas o entrevistas que he tenido, que pues fue otra de mis grandes enseñanzas, el convivir con él, el participar dentro de todas sus inquietudes. Dentro de la fotografía ya traía él un poco de escuela de cosas que preguntaba con Cecilia. Tengo entendido que incluso a María Ellen Max se le llegó a acercar varias ocasiones y también llegó a tener ahora sí que contacto y preguntar, ¿no? Y preguntarle acerca de la fotografía, pero en sí no había tomado él un curso básico tan en forma, digamos, como en esa ocasión, ¿no? Entonces, fue muy, muy bueno. Yo he comentado que también así como tú, Pedro, con una inquietud increíble, con una participación en las clases, que muchas veces la gente que va no la tiene, ¿no? No la tiene con esas ganas, ¿no? Entonces,
pues fue otra gran experiencia, y de ahí retorno a la Ciudad de México. Bueno, después de unos añitos después de ese curso, retorno a la Ciudad de México, y me encanta esto como platicarlo, porque en la búsqueda de un departamento que estaba yo buscando en ese momento, me topo con dos niños con sus mamás caminando en una calle, en una avenida que pues es bastante ancha allá en la Ciudad de México, que es Avenida Cuauhtémoc, y me topo con dos niños ciegos, ¿no? Que venían platicando, ellos venían platicando y las mamás también, ¿no? Venían platicando. Y en ese instante me vino otra vez esa inquietud, esas ganas de que dije, yo traía ganas de hacer ese cambio otra vez a México, de volver a trabajar en México, de vivir la ciudad, mi ciudad, porque yo soy de ahí. Ya tenía yo aquí 30 o 31 años, y traía yo esa inquietud, ¿no? Esa inquietud como la que tú llegaste a tocar esa puerta, ¿no, Pedro? Entonces es una inquietud que llegas a la ciudad como en la búsqueda otra vez de vivir mi ciudad, ¿no? Y justamente se me topa eso, es como fue para mí una oportunidad, porque me acerco y les digo a las mamás, pero ¿qué no les gustaría que yo les enseñara a sus hijos fotografía? Y bueno, así como tú me dejaste sorprendida cuando tocaste esa puerta, sí las dejé yo a ellas, ¿no? Pero además que ibas con tu hija, bueno, según me lo cuentas a mí, ibas con tu hija y tu hija te dijo que estabas loca, ¿no? Algo así. Sí, me dicen, o sea, así como susurrándome al oído, me dicen, no, antes de acercarme yo le dije a mi hija, les voy a decir esto, ¿no? Y me dice, estás loca, mamá. Y yo, como siempre he sido, dije, pues, ¿qué me importa que esté loca? Me acerco y bueno, a las señoras como que se les salieron los ojos como las caricaturas, se les salieron los ojos, pero reaccionaron, porque son, ahí también he aprendido muchísimo, ¿no? Mamás con unas ganas de que sus hijos tengan oportunidad de tener buenas escuelas, de tener oportunidad en los estudios, en su evolución de formación, ¿no? Entonces, me dicen también así como sorprendidas, pero me dicen, mire maestra, aquí atrás, dice, nosotros venimos de ahí en el número tal, es una fundación que se llama la Fundación Consentido. Me dice, está la Fundación Consentido. Dice, ¿por qué no platica con la directora? Ahora sí que, pues como que les bajó la sorpresa, pero pues a ver, ¿no? Han de haber dicho, a ver si es cierto. y pues ni lo pensé. Mi hija también, ya no me dijo nada, ya me acompañó a mi aventura, ¿no? Llegamos a un edificio viejo, y bueno, la primera sensación que tuvimos ambas, tanto mi hija como yo, eso casi no lo platico, es que nos abren la puerta y resulta que en ese edificio viejo nos dirigen a un departamentito hasta el fondo, ¿no? Tenía mucho fondo el edificio, pero mucha oscuridad, fíjate, pues, mucha oscuridad en el edificio. Y desde ahí le digo a Pau, ay, sentí como una sensación fría, ¿no? Y ya pues nos abren y era un departamento muy frío, muy oscuro, que eso incluso me hizo luego pensar
por la tarde, porque para mí fue una tarde muy, muy especial después de haber estado ahí. Bueno, ya me hice bolas, voy a retomar, entro y me ubican con la directora y pues, ¿cómo voy, no? Pues no fui para ella tanta novedad porque resulta que ya en alguna ocasión había estado con ella un fotógrafo que no les dio clases a los niños, pero hizo un libro. Hizo un libro de la ceguera de los niños, un norteamericano, y me lo enseñó, ¿no? Ahí lo tenía, por cierto, en el escritorio. Bastante bueno. Y también había tenido la oportunidad de que en alguna ocasión se acercó un escultor japonés y que estuvo trabajando con ellos, ¿no? Lo cual, fíjate una cosa, ahí también me dio como una apertura, ¿no? O sea, soy como muy, como radar, ¿no? En esa tarde que pensé, porque para eso me dice ella, me parece maravilloso. Tú tráeme, ¿cuándo quieres traérmelo? Tráeme tu proyecto, no se te puede pagar. No se te puede pagar, no, le dije, no quiero que me pagues. No hay recursos. Y pues tú dime qué tiempo necesitas y nos ayudamos, papá. Pues ok. Pues desde la tarde agarré una libreta y empecé con mi cabeza así como a dar vueltas, ¿no? Y no sabía por dónde, la verdad, pero no sabía por dónde, pero empecé como a jugar un poco con los talleres que le daba yo a los niños. Pero dije, ay, Patricia, para eso, cuando pasé a la dirección, o sea, me di cuenta el nivel de los niñitos, ¿no? Habían unos muy pequeños, habían unos ya grandecitos. Entonces, que por cierto, una de las preguntas que me dijo, qué lugar tan frío, tan oscuro. Y luego dije, bueno, Patricia, pues ellos no saben, ¿no? O sea, lo frío sí, pero pues de lo oscuro pues ni lo necesitas. Sí. Entonces, fue muy bueno. Las clases que di en ese, porque luego se cambiaron, me tocó el cambio del departamento a un lugar más agradable, más pequeño pero más agradable. Fue una gran experiencia. Fue una experiencia muy, muy, muy fría. ¿Sí? Muy fuerte. Muy fuerte. La verdad, soy sincera, no sabía ni por dónde meter el hilo a la boca. Pero ahora sí que poco a poco me lo fui sacando de la manga. Las mismas maestras me fueron como ayudando porque de momento, de repente no me ubicaba, ¿no? Como el el primer día dije, ay, tenía yo temores, no sé, me entró ese temor como de ser una persona que trabajo mucho con la visión, con lo visual, y con los niños, ¿cómo iba yo a trabajar lo visual? O sea, si yo los lastimaba sentimentalmente, no sé, muchas preguntas me hice, muchas, fue algo muy, muy, muy complicado, pero con el tiempo, por eso les digo que fue una gran, pero gran escuela para mí, ¿no? Porque me sensibilizaron mucho, ellos mismos su amor, su entrega conmigo fue increíble. El primer día que salimos a un parque que se llama el Parque de los Venados, allá en la Ciudad de México, híjole, fue algo increíble.
fue algo increíble porque mucha gente se acercó con curiosidad y y estaba una feria que pues estaba pagada en la mañana, ¿no? Se supone que la prenden en las tardes, noches. Y cuando pasamos por la parte de la feria, los de los juegos que estaban en el lugar, los invitaron a subir. ¿Sí? Los invitaron a participar en los juegos. Luego estuvimos en un foro de teatro, que estaban ensayando teatro ahí. Fue muy, 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 muy bueno. La verdad viví cosas tan buenas con este grupo de niños, más bien con esta fundación, que fue la verdad, Sí. y me enamoré de esa parte. Afortunadamente se pudo exponer porque me aferré, exponer el trabajo de ellos. Se pudo exponer, me gané una beca aquí en la ciudad de Oaxaca, y se pudo exponer este trabajo en la Casa de la Cultura, que por cierto se te olvidó, también he dado clases en la Casa de la Cultura, y la Casa de la Cultura de Oaxaca me ha abierto maravillosamente las puertas en diversas ocasiones y he sido muy bien tratada. Y de ahí se puso la exposición de este gran proyecto que para mí ha sido muy bueno. Muy bueno. Estuve trabajando con ellos aproximadamente 4 años, si no me equivoco, porque ya traigo el alemán medio trepado y si se me olvidan cosas de fechas y eso. Pero fueron cambiando niños. Fue una experiencia muy buena. No era continua, yo le platiqué con la directora. Yo, parte de mi participación dentro de la fundación era que yo iba a desaparecerme 1 mes, 2 meses, porque me vengo a la ciudad de Oaxaca a dar mis talleres con el Álvarez Bravo, y regresaría yo para la ciudad, y en el momento que yo regresaba siempre me comunicaba con la fundación que ya iba yo a regresar y siempre me abrían el espacio, ¿no? Entonces, pues ha sido una experiencia muy, muy grata. Pues yo creo que aquí lo importante es que, pues al igual que Marcela, en caminos distintos, por decirlo, pero que se van entrelazando, pues la fotografía y los ciegos llegaron juntos en 1990 y tantos conmigo, y de ahí pues cada quien desarrolló su trabajo. Tú después de ese plan a Gerardo, a estos niños, y ha sido, bueno, para mí yo creo que también lo importante es que ha sido un punto de encuentro o momentos en tu vida en donde pues has hecho amistades, porque también platicamos luego que muchas veces, aunque llevas años de no tener contacto con esta fundación, sigues en contacto con las mamás, sigues en contacto a veces con los niños cuando estás en México, porque como bien dices, estás viviendo por temporadas en Ciudad de México y en la ciudad de Oaxaca, y eso es como muy destacable porque habla también como de la humanidad que tienen tanto Marcela como tú, en el sentido de no es solamente fui y di un taller, sino después de dar el taller pues he seguido pues fortaleciendo esa amistad con estas personas, ayudando en proyectos, ayudando como a resolver dudas, y todo eso también derivó que en algún momento nosotros dos ya nos juntamos para dar talleres en el centro fotográfico, ya no como alumno y maestra, sino ya los dos como maestros y formadores de otros chavos que se han acercado a los temas
vivir como el quehacer fotográfico sin la vista. Sí. Y son talleres que luego tú también ya has dado sola, también con adultos, me parece que en México, ¿no? Fíjate que en México creo no. En México no, fíjate, Pedro. He dado aquí unos, o sea, he dado contigo unos, luego di unos yo aquí como particulares, que me llegaron justamente en pláticas que he dado como en mis talleres, alumnos que me dicen, maestra, no sea así, vamos a dar, ¿por qué no nos da un taller? He dado como talleres particulares así de que se juntan en grupo, y he dado unos talleres de sensibilización, ¿no? Que a mí me parecen muy, muy buenos porque justamente casi siempre saco esto de la sensibilización y de la fotografía ciega en mis talleres, porque mucha gente con este cambio de tecnología, con esa tecnología que tenemos tan avanzada, se ha perdido mucha sensibilidad, ¿no? Se ha perdido esa parte de sentir, de vibrar. Hace un momento tú comentabas con respecto al cómo el momento de disparar, respirar. Por eso saco mucho esto de la sensibilidad, porque llego a platicar que fue algo que aprendí mucho, por ejemplo, con los niños, ¿no? Me daba cuenta, es muy diferente cómo te mueves tú, cómo se movía Gerardo, y trabajar con niños ciegos. Para empezar, pues trabajé con puros niños ciegos que nacieron ciegos. Por ejemplo, tú y Gerardo tuvieron la oportunidad de ver, ellos no. Y en esa edad están ellos aprendiendo a moverse por sí solos. Entonces, ese movimiento que tienen en sus cabezas como radares, pues era complicado detenerlo para que pudieran lograr la foto. Y ahí manejé como, por ejemplo, técnicas justamente que me surgieron, ¿no? Que me surgieron de la respiración. Y bueno, me gusta el yoga. Hoy por hoy me gusta meditar. Entonces, yo les decía, vamos a respirar. Que también tengo recuerdos medios un poquito desagradables, porque luego en eso de la enseñanza también hay gente muy desagradable. Me tocó vivir, ojalá y no me escuche, ¿verdad? Porque me vayan a demandar por ahí, pero si me escuchan, pues ojalá también le cambie la actitud a ella, porque no sé si por el convivir tanto con ellos se desesperaban las maestras y de repente, que no me hagas la cabeza, como enojadas, ¿no? Y te están hablando, y que no. Entonces, sé también como lidiar un poco con ellas, ¿no? Así como me ayudaron a entrar, la directora no, la directora sí, mis respetos. Pero las maestras que estaban ahí, una en especial parecía gendarme, ¿no? Entonces, yo una vez, varias ocasiones, le dije, no seas malita, déjame trabajar con él. Yo, pues, gustas, ahora sí que vete a linchar, a trabajar con otros de los niños, que estaba trabajando. Yo trabajo con ellos. No se trataba justamente lo que tú comentabas, como ir a dar un taller, como tal, ¿no? O sea, para mí era vivir con ellos ese momento, vivir la fotografía, hacerles a ellos sentir en mi parte
qué era la fotografía, qué era una cámara, qué podían hacer con una cámara fotográfica. Y no ir a regañarlos, no ir a que no muevas la cabeza. Entonces fue un buen reto, porque pues te digo, están en una adaptación, no están en una edad de una adaptación, oyen un ruidito y mueven la cabeza, porque y hay otro ruidito en el salón y mueven la cabeza. O sea, es un movimiento de cabeza increíble, ¿no? Entonces, empezamos como jugando a respirar, disparar, sí, guiarnos por el sonido, guiarnos por los olores, por el tacto, pero muy importante que al disparar siempre tuvieran un momento de concentración, de respiración y hicieran su disparo. Y eso me ha servido ahora con la gente vidente, ¿no? La gente vidente que tengo luego en los básicos, hay quienes de repente me llegan con como les digo yo, con pulso de maraquero, ¿no? Que luego hasta se acercan como con miedito y me dicen, ay, maestro, es que no sé, pero me pongo nervioso, la verdad es que a mí me tiembla mucho el pulso. Y así no. Y hay unos que no tienen el pulso de maraquero, pero tienen como instintos. Siempre les digo, siempre como al disparar, mucha gente hace como el movimiento. No nada más es el movimiento, es puro movimiento de dedo, ¿sí? No movimiento de mano con cama. Entonces, justamente platicamos todo eso y creo que me ha ayudado mucho con mis alumnos el pasarles ese tip, ¿no? Ese tip de la respiración y no nada más sirve para el disparo, sirve para hacer la foto, ¿me entiendes? Es como vivir la foto, es como darte a ti esa fotografía, ¿no? Captar ese momento, ¿no? Esa respiración y ese como, en el momento del relax es como detengo, ¿no? Y yo ya les he dicho, miren, si no les queda, pues no quedó, o sea, no era tu foto. Ya hay por ahí, creo que Cartier-Bresson dice, ¿no? Cuando es tuya, hacer tuya la foto. Y yo empecé como, junto con la técnica de ver lo de los niños y todo esto, me empecé a aplicar, porque a mí a veces me entraba la adrenalina. Me entraba esa adrenalina de la desesperación de que quieres, cuando andas, por ejemplo, haciendo fotografía de calle, ¿no? Entonces, es tener mucha habilidad en no dejar ir el momento. Y yo digo, mira, si es tuya, Patricia, ahí está, tranquila. Y en ese momento pienso en todos todo lo que tengo que hacer, ¿no? Mi velocidad, mi diafragma, mis valores, ¿no? Todos mis valores rápido, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y mi disparo. Pero justamente son los valores y el disparo, y es como el relax, ¿no? Si lo logras, es cuando ves la foto y dices, ahí está mi foto, ¿no? O a veces dices, uy, se me fue, ¿no? Sí, ¿no? Se va, ¿no? Hasta el mejor se le va, ¿no? Claro que hay fotógrafos que todo es práctica, es habilidad, ¿no? Y la habilidad te la da la práctica. Yo lo veo con muchos compañeros que pues tienen mucha habilidad porque justamente compañeros periodistas, ¿no? Periodistas que pues todo el día están, ¿no? O sea, todo el día, ¿cuántos disparos hacen al día, ¿no? Y traen la cámara como, ahora sí que como metralleta, ¿no? Entonces traes más el control de la cámara. Pero un alumno
pues un alumno que empiece a iniciar y todo, pues el que un maestro te pase sus tips, te pase este tipo de tips, ¿no? Para poder lograr una foto creo que es bueno, porque luego hay muchos maestros que se quedan muy calladitos y no les gusta compartir sus habilidades, ¿no? Sí, exacto. Oye, Pati, y ahorita que hablas pues, de esto digital y todo, también recuerdo que nosotros muchas veces hemos hablado de procesos antiguos fotográficos que tú también has practicado y dominas, de pronto las cianotipias, que bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer, también pues has hecho creo que daguerrotipo y no recuerdo si colodión Colombia. ajá, y bueno, estas cosas de hacer fotografía con café, o sea, tienes también como un abanico muy amplio en procesos antiguos fotográficos. ¿Cómo te manejas en esos procesos? ¿Cuáles has hecho? Y no sé, bueno, si todavía los haces o eso ya también es de tiempo atrás. Pues mira, se ha quedado poco en tiempo atrás porque tuve ahora sí que, pues no me gustaría utilizar esa palabra, o sea, se tuvo que quitar el laboratorio, ¿no? Este, eh, y, y no es lo mismo poder tener, por ejemplo, un laboratorio en el Álvarez Bravo que tener un laboratorio en casa, ¿no? Entonces, el tener siempre un laboratorio en casa, pues es increíble, ¿no? Porque tú ahorita te inspiras y dices, me meto al laboratorio, ¿no? Me meto al laboratorio y me pongo a hacer mis fotografías. He tenido, afortunadamente, por mi formación, precisamente porque somos fotógrafos de esa época, en que pues en tu formación tenías que aprender todo ello, ¿no? Tenías que pasar por todo ese proceso y aparte pues el laboratorio fue algo que fue para mí fue muy llamativo, fue algo muy interesante. En alguna ocasión oí a William Roth, un gran fotógrafo francés, que tuve la oportunidad de estar conviviendo con él aquí 3 meses en mi laboratorio en la ciudad de Oaxaca, y que es un gran fotógrafo y un gran laboratorista, que decía que la verdad el que era buen laboratorista también era un buen cocinero, ¿no? Yo creo que es algo así como la cocina, porque es como las medidas, ¿no? Si tú quieres hacer realmente un pastel que te quede bien el pastel o algo de pan, que por cierto he tenido ahorita la fortuna de aprender a hacer pan, tienes que tener tus medidas exactas, ¿no? Si no tienes las medidas exactas, no va a salir el pan, no te va a salir el pastel. Se te va a bajar, se te va a punchar el pastel, el hojaldre no va a salir, en fin, es igual en la cocina, ¿no? Es como cuando se te pasa la sal o le falta sal, en fin. Una cosa es que vamos a poner que no te guste mucho lo salado y usas poca sal, esa es una cosa. Pero el ejemplo es, por ejemplo, lo del pan, ¿no? Y el laboratorio es así es de celoso, ¿no? El laboratorio tiene que ser estrictamente, con sus fórmulas, ¿no? Y darle su tiempo. Y a mí, cuando me enseñaron a meterme a la cocina como mujer, alguien me dijo algo muy importante. ¿Y sabes qué punto es muy importante? Dice, ya que me dio toda la receta, me dijo, es hacerlo con amor. No, es igual. El laboratorio, si tú no te metes con esa actitud de amor o de pasión por hacer las fotografías,
y de tener ese respeto a la fórmula y a la técnica para poderlo realizar, no vas a obtener lo que quieres. Entonces, y son piezas únicas. Aparte, aquí son piezas únicas, no es como lo digital, ¿no? Lo digital ahorita no te queda y le buscas este y el otro y pum, lo sacas, ¿no? Sí. Lo sacas. Al menos de que te dé la flojera y digas, ay, no, ya me cayó, ¿no? Ya no va. Ahí se queda. Pero en el laboratorio son piezas únicas. Entonces, eso es importantísimo. Conozco a maestros como el maestro Talavera, que es un gran maestro en técnicas antiguas, se ha entregado su vida es la fotografía en técnicas antiguas. Y ya son unas piezas increíbles. Pero volvemos a lo mismo, es una práctica, es un amor por ellas. Me encantaría tener laboratorio ahorita, justamente en esta que ya no es cuarentena, que es, ya vamos a cumplir medio año. Me encantaría tener ese laboratorio, sería increíble. Sería increíble meterme tardes, noches. Las noches para mí eran increíbles. Las noches no sé por qué siempre era como más. Porque nadie te molesta, ¿no? O sea, nadie te molesta, nadie te llama, te dice. Entonces, era meterse y entregarse al laboratorio, ¿no? Y pues no sé si te estoy respondiendo lo que me preguntas, pero sí son cosas totalmente diferentes a la nueva tecnología, ¿no? Por eso es lo que yo decía. Se ha perdido mucho sensibilidad. Ahorita yo acabo de hablar de hacerlo con amor, es sensibilidad. Entonces, Y bueno, perdón que te interrumpa, pero también lo digital como es inmediato, o sea, tiene sus beneficios y tiene sus pros, pero la gran contra es lo que dices, que puedes tirar 1000 fotos, ahora sí que a lo güey, y si no sirve ninguna, las borras y no pasa nada, porque no gastas, y el hecho de saber que es algo relativamente gratis hace que no pienses en lo que estás haciendo, que no te pongas a meditar pues en lo que quieres hacer, y simplemente disparas y si hay algo bueno, rescatas una foto de 500 o una foto de 1000 y vuelves a borrar y vuelves a empezar, y se vuelve algo más como superfluo, no como la fotografía análoga, que teníamos que ocupar el rollo y teníamos fotos muy contadas y sabías que tenías que pensar para poder hacer el disparo. Y si era foto de calle, pues sí podías como andar a la caza del momento, pero también siempre pensando, anticipándote a la acción y haciendo ese ejercicio mental que ahora nos hace falta a todos. Pues te decía, ¿no?, que en estos procesos digitales ahora ya no está el hecho de pensar tanto, sino pues todo es como muy superficial, ya no hacemos como un ejercicio intelectual. Digo, no todos, obviamente, pero sí muchos, y la formación que uno tiene o que uno tuvo como fotógrafo en los procesos analógicos, sí te da como esa capacidad de pensar, y te decía que era algo que nos hace falta ahora. justamente, fíjate que es por eso estos talleres de sensibilización, una vez lo platicábamos porque tú ya no estabas con muchas ganas de dar talleres a ciegas, ¿no? Y yo ahora sí que como que defendí esa parte por esa misma razón, ¿me entiendes? Por esa razón de que es como retomar esa parte de la sensibilización, que la gente va perdiendo, ¿me entiendes?
y por eso me gusta, por eso me gustan, porque entra perfectamente en eso de, pues, sensibilízate, ¿no? Sí, es muy, muy bueno, y bueno, incluso también para lo digital hay que tener sensibilidad, ¿no? Hay que tener sensibilidad desde la toma, incluso estar haciendo laboratorio digital, pues tiene las bases son lo análogo, en todo las bases son lo análogo, ¿me entiendes? Pero justamente lo que no me gusta luego es esa actitud de personas que dicen, no, pues yo lo muevo en la computadora, ¿no? Entonces, o yo lo hago así, ya hay un programa, maestra, que me explico. Entonces, esa parte es la que, pues yo no comulgo con ello. No comulgo con ello porque se van perdiendo muchos valores importantes que hacen una buena fotografía, que hacen una foto que realmente se sienta, ¿no? Que sea una foto auténtica para mí, ¿no? Hay muchas formas de verla, hay muchas propuestas que y gustos, ¿no? Y gustos. Entonces, pues ese es mi manera de pensar. No sé qué opinas tú, Pedro. Pues igual que tú, Pati. Oye, y ahora, ¿cuáles son tus proyectos en esta cuarentena que bien dices que lleva para medio año? Pues mira, ahorita yo estoy queriendo formar justamente un taller que es a partir de mi yo interior, ahora sí que todavía no lo traigo muy cocinado como para darte un nombre específico o tal, pero he estado viviendo cosas muy importantes con mi interior, con mi yo interior, con mis miedos y no miedos. Entonces, justamente se me viene en la cabeza trabajar con ese yo interior, con los miedos internos, que todos tenemos miedos, ¿verdad? Y que se puede lograr hacer un buen taller y un buen proyecto. Entonces, eso es lo que traigo en mente, porque ya que no pude, yo quería retomar justamente la última vez o la penúltima vez que estuve en la Ciudad de México. A mí me gusta mucho hacer paseos de bicicleta los domingos y hay una partecita donde se juntan gentes ciegas para andar en bicicleta. Entonces, van con un conductor, son de sus bicicletas dobles, y ahí me encontré justamente con una de mis exalumnas y quería yo retomar nuevamente cómo trabajar la fotografía con ciegos, pero pues ahorita con esto de la pandemia está un poco complicado, no sé hasta cuándo se podría volver a hacer. Pero pues ese es mi proyecto, ¿no? De momento, de hecho, personalmente yo quiero hacer ese proyecto conmigo misma, porque creo que va a salir algo muy interesante. Okay. ¿Y tú, Pedro? ¿Cuál es tu proyecto? Pues yo aquí ya finalizando esta como serie de entrevistas, que bueno, que más bien que entrevistas son conversaciones con, pues, te digo, con muchos amigos, porque al final de cuentas, pues un poco por la vida, por destino, porque yo también pues soy así, pues he seguido o sea, los que en algún momento fueron mis maestros hace 22, 23 años, pues
siguen ahora siendo maestros, pero también desde hace muchos años amigos y gente con la que convivo todo el tiempo. Entonces, yo le decía a Marcela que yo llevo más de 10 años intentando hacer esto, de estas entrevistas, porque ahora que yo estoy metido como de pronto en temas de discapacidad y de arte, ahora de pronto se ve mucho, o la gente dice que no, aquí en esta ciudad nosotros estamos impulsando el arte multisensorial, el arte de todos los sentidos, y entonces yo tengo que decir siempre no. Eso no es verdad. En Oaxaca se hizo trabajo multisensorial de forma comunitaria desde principios de la década de 1990. Y entonces, pues he querido hacer esta serie de entrevistas que no las he podido hacer por 20,000 razones, justo para como tener pues un recopilatorio de las experiencias de muchos amigos que han trabajado conmigo, que trabajaron desde antes con otras personas con discapacidad y que han tenido como ese acercamiento a grupos minoritarios, a grupos vulnerables que muchas veces no son o no eran tomados en cuenta hace 30 años como lo son ahora, y que pues también ese convivir con personas que perciben el mundo de otras formas, pues ayuda a que los artistas pues tengan otra perspectiva de vida, otra forma de ver su propio trabajo. Y ahora que empezamos la pandemia en marzo, la última vez que yo vi a Marcela vino a mi casa y Marcela me trajo un poco de despensa y me dijo, no, pues sabes qué es la última vez que te veo, yo ya no voy a salir. Y pues yo le decía a Marcela, oye, te lo estás tomando muy a la trágica. Y me dice, no, Pedro, dice, es que yo estoy en riesgo por rango de edad. Y le comento a Marcela en la entrevista que le hago que justo es ella la que me detona como el temor de que efectivamente, o sea, muchos de mis amigos que son maestros míos también, pues ya están en riesgo ahorita con el coronavirus por el rango de edad. Y fue que ya me animé a hacer esta serie de entrevistas justo para intentar pues rescatar ese testimonio antes de que el mentado bicho se lleve a alguien, ¿no? Y nos perdamos de la oportunidad de pues de conocer de viva voz que lo que muchas veces pues solamente se queda entre amigos como anécdotas, pero que son pues ejemplos de vida que pueden funcionarle a mucha gente que pues que no sabe cómo empezar o no sabe cómo trabajar. Y también la otra cosa muy importante, ¿no? Reconocer el trabajo que todos nosotros hemos hecho, aunque sea mínimo, y que ha funcionado para que los temas de arte y discapacidad en México y en el extranjero también tengan como el auge que están teniendo ahora, ¿no? Darnos como nuestro lugar pues en la historia, porque realmente es así, y en una historia que nosotros o sea, participamos de forma involuntaria, no lo hicimos buscando algo, ¿no? Yo jamás iba a pensar que después de tocar la puerta de la Casa del Árbol me fueran a aceptar en los talleres, y mucho menos que yo terminara donde estoy ahora. Fueron cosas que se dieron de forma, pues no sé si es correcto decir involuntaria, pero sí, pues son cosas que uno hace sin pensarlo, ¿no? Y 20 y tantos años después te das cuenta que, pues que lo que tú hiciste ha tenido una repercusión en tu vida y en la vida de la gente que te rodea. Claro. Pues yo creo que es el destino, ¿no, Pedro? Justo como lo que me pasó con los niños en México, pues fue el destino, ¿no? Que me los puso. O sea, yo andaba como en esa búsqueda en la Ciudad de México de, no sé, como te decía, de abrir una puerta, ¿no? Nuevamente.
y se me presentaron. Es el destino. Es el destino que nos pone ya en lugares, y yo la verdad te agradezco mucho esta plática, que qué bueno que te animaste a hacer este bonito proyecto, porque es un proyecto que es historia, ¿sí? Es historia de algo, como dices tú, que nosotros iniciamos, ¿sí? Que porque luego al rato vienen otros y dicen, ay, yo estoy iniciando. No, ¿cuál estás iniciando? Esto ya estaba, ¿no? Es como si llegara la cámara Canon digital y dijera, estamos iniciando. No, sí, esto ya inició desde hace muchos años, ¿no? Entonces, la verdad, pues, te lo agradezco. Justamente, fíjate que te enfocaste en una pregunta que me dijiste, creo que diste también talleres en México. Iba a dar talleres en México a personas discapacitadas allá en un lugar que se llama Algo de la Luz. Pero ¿qué crees? Llevé mis fotos, se encantaron, llevé mi proyecto y quedamos de que les hablaba y hablé y un par de veces, y luego no me tomaron la llamada, y un día que me voy dando cuenta que se pone una exposición de que alguien más dio el taller, ¿sí? Pero yo dejé todas mis cosas, dejé mi proyecto, entonces es triste, ¿no? Como darte cuenta también, ahora sí, de muy buena intención y pues no, todo mi proyecto y todo lo que pensaba poner, pues de repente, no sé, por ahí a lo mejor surgió alguien conocido de ellos y que dieron el taller, ¿no? Entonces ya finalmente no se dio. Pero sí, me quedé pensando en eso. Y ahorita que estabas comentando con respecto a personas que de repente ahorita llegan y dicen, ay, pues yo estoy iniciando a trabajar con la ceguera. No, pues ¿cuál iniciando? Esto ya está, ¿no? Puedes decir, voy a trabajar con la ceguera, ¿no? O voy a continuar esto que es muy agradable o muy interesante, pero pues no iniciando, ¿no? Porque ya esto ya se inició, como dices tú, hace tiempo aquí, ¿no? Entonces, pues qué bueno que te animaste a hacer esto, porque es un documento, es historia de del arte aquí en Oaxaca, y de pues que nos juntemos varios de tus amigos en este gran proyecto, que lo termines a cabo bien, Pedro, ¿sí? Y yo espero que ahora sí que en esta despedida te agradezco otra vez nuevamente el que tuve la oportunidad de abrir esa puerta en mi vida. Te lo agradezco mucho, Pedro, y espero que no sea lo último que hagamos, y que se pueda hacer ese taller que también hemos platicado. Ojalá y lo podamos hacer en línea, si es posible, si nos ponemos las pilas y vemos la manera de poder entrar, porque ahora ya va a ser la nueva tecnología. Va a ser una nueva tecnología darlo por línea. ¿Por cuánto tiempo? Quién sabe. Estemos así, entonces yo estoy en la mejor disposición y espero que se pueda lograr, ¿no? Sí, pues sí, Paqui, pues te agradezco la entrevista. Manual del discapacitado perfecto. Dirección, Pedro Miranda. Asistente de dirección, Marisol Ruiz. Diseño y animación, Andrés Milán Lara. Edición por Emanuel Ruiz Cernas. Entrevista y fotografías proporcionadas por la artista Patricia Cerezo. Julio 2020.